¿Qué se siente cuando se escucha el VIH? Un tema muy delicado que a la vez hoy en día no está mencionado. El día de hoy nos encontramos en Bienestar Universitario de la UCSE con el doctor. Buenos días, estimado. Buenos días, soy el doctor Antonio Moreira, médico de la Universidad Estatal Príncipe de Santa Elena, Departamento de Bienestar Universitario. ¿Cómo surgió el VIH y qué significa el VIH hoy en día? El VIH es una infección viral que afecta a los seres humanos, Específicamente de una especie de virus llamado retrovirus. de una familia llamada lentivirus. Estos virus tienen la capacidad de infectar lo que son las células inmunes. Infectan y destruyen células inmunes, especialmente lo que es la subpoblación de los linfocitos TCD4, que son los linfocitos colaboradores. Son los linfocitos que participan en la detección y, como el nombre lo indica, Colaboran a la destrucción de lo que son agentes patógenos, bacterias principalmente. O sea, ellos colaboran en los procesos de la defensa de tu cuerpo frente a organismos extraños. Ahora, ¿cómo surge? Hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita porque no hay un estudio. No hay un veredicto oficial sobre cómo fue que llegó la infección al ser humano. Si bien hay otras especies de retrovirus, los primeros casos se comenzaron a reportar alrededor de los años 80, que fue cuando inició el boom del VIH. Si no me equivoco, fue en España, primero con el tema del SIDA. Empezaron a salir en varias partes del mundo, ya, pero los más afectados, donde más se encontró siempre fue en América. Y en África. En África las condiciones eran bastante grandes. Bueno, entonces así es como comienza. Ahora, hoy en día lo que viene a ser el VIH es un tema bastante discutido, ya no es un tabú como era antes. Sin embargo, es una enfermedad tratable, que es lo importante, lo que hay que recalcar. El VIH es una enfermedad Que si bien tienen distintos métodos de contagio, tiene un tratamiento y la esperanza de vida de la mano de ese tratamiento ha aumentado en los últimos 20 años. ¿Cuáles son esos contagios que una persona puede obtener? Porque más bien, si no me equivoco, es por vía de relaciones sexuales, comportamiento de jeringas y transfusión de sangre. Pero todo lo que es el contagio del VIH de un individuo a otro se produce por el contacto con líquidos vitales, ya sea, ¿no? La sangre, el suero, las secreciones sexuales que hay como el semen o el líquido vaginal. En esta forma se da, pero hay otros medios de contagio. Hay la relación materno-fetal, que es cuando una madre que tiene una carga viral elevada pasa la enfermedad a su niño durante el periodo de gestación, el parto, y la otra vendría a ser lo que es el contacto con jeringa o material contaminado. Eso se ve bastante en lo que son las personas que tienen una adicción a ciertas sustancias, el uso compartido de jeringas, ¿ya? Y también puede verse contagios en personales de salud, por lo que administran justamente ese tipo de dispositivos. ¿cuál es el tratamiento que tiene una persona con VIH y cuál sería el procedimiento? Ya, hoy en día tenemos esquemas de abordaje terapéuticos muy marcados. El Ministerio de Salud Pública en el año 2019 emitió justamente la última guía de tratamiento y diagnóstico de VIH para la población adulta, adolescente, mujeres embarazadas e infantil. Entonces, hay esquemas muy claros sobre cómo se debe abordar el caso del VIH, cómo tú realizas el diagnóstico y qué tratamiento sigues. El diagnóstico tú lo vas a hacer obviamente fundado en una sospecha. Un paciente, puede ser cualquiera, que relate un contacto sexual con alguna persona desconocida, con una trabajadora sexual, ¿ya? Puede ser un miembro del personal de salud, que haya recibido un pinchazo o haya contaminado su herida con sangre de otro paciente que desconoce. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es realizar una prueba de ELISA de cuarta generación. En esta prueba vamos a detectar si el paciente ya tiene la infección por VIH. En caso que no la tenga, se va a administrar lo que se denomina la profilaxis post-exposición. Son las PrEP. La profilaxis post-exposición. Cuando el paciente te narra que ya ha habido un contacto con una persona
que desconoce o que puede tener VIH. Entonces se realiza un tratamiento de un mes en el cual se le va a administrar tratamientos antirretrovirales, como lo que son los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de lo que es la transcriptasa inversa, de la proteasa, y posterior a ese mes se vuelve a realizar una prueba de ELISA de cuarta generación y se hacen controles ulteriores. Lo que más se recomienda de manera, digamos, no oficial y todo, es que si por ejemplo tienes un contacto con una persona que desconoce un tipo sexual o sangre, lo ideal sería que tú vayas con esa persona, ambas vayan a hacerse el examen y determinar si ambas no tienen la infección, son no reactivos, no requerirías el tratamiento por exposición. Las personas que netamente no tienen conocimiento que están infectados, pero tienen síntomas muy raros, ¿cuáles son esos síntomas que las personas deben de identificar cuando se trata de VIH? Ya, ahí estamos hablando de un tema un poquito, bueno, un tema interesante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de personas escuchan el término VIH y se asustan, porque automáticamente lo traducen en SIDA. Obvio. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? El VIH tiene estadios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una enfermedad progresiva y las fases finales existen. Un paciente puede ser portador de VIH, que significa que él tiene el virus. ¿Ya? Y otra cosa es un paciente con SIDA, que es un síndrome de inmunodeficiencia, es el paciente en el cual el virus ya causa una repercusión a su estado general. Entonces, dentro de tiene tres fases: la fase inicial, la fase silente y la fase SIDA. La fase inicial se da cuando el paciente tiene el contacto con una persona o el contacto con algún fluido que sea capaz de transmitir la infección. Por ejemplo, un pinchazo, compartir agujas, contactos sexuales con desconocidos, ¿ya? Y posterior al contacto, cerca de 12 días, 14 días, el paciente puede experimentar un cuadro gripal, mayormente rinofaringitis, experimentar un poco de fiebre, irritación orofaringia, experimentar un poco de malestar, ¿ya? Posterior a eso es lo que se denomina el cuadro inicial. Posterior a eso, que ya han pasado unas 4 semanas, viene el cuadro silente, donde el paciente no experimenta síntomas, ¿ya? Este cuadro puede durar años en algunos casos. Mientras que el paciente no experimenta síntomas, el virus se sigue desarrollando, sigue destruyendo la cantidad de células TCD4 hasta que estas llegan a menor a 200 y comienzan a surgir lo que es la fase SIDA. Cuando el paciente ya entra a fase SIDA, significa que su sistema inmune no es capaz de controlar los microorganismos externos y tampoco controlar los microorganismos que viven en el paciente. Por eso se llaman enfermedades oportunistas, porque el paciente tiene esos microorganismos en su cuerpo, pero como el sistema inmune está pendiente, no genera molestias. Es cuando las células de linfocitos TCD4 disminuyen su número menos de 200 que comienzan a surgir estas infecciones oportunistas. Entonces ahí estamos hablando de un paciente con un SIDA. ¿Ya? Esos son realmente los síntomas. Entonces ahí puedes ver cuadros respiratorios a repetición, gastroenteritis a repetición, puedes encontrar incluso lo que son ganglios, los ganglios del sistema inmune, los encuentras inflamados, ya sea en la cadena cervical, cadena inguinal, axilar. Y el paciente experimenta, se da cuenta que tiene como que bolitas alrededor de la oreja, alrededor del cuello, tiene varias, no son dolorosas, son móviles. Cada vez que se las tocan, sí, tiene una consistencia como gomosas, entonces ahí estamos hablando de un paciente que ya está entrando en fase SIDA. Y lo problemático con esto es que estas infecciones, son bastante recurrentes y incluso pueden desarrollarse tumores como el linfoma. Entonces, esa es la situación. Y estos síntomas me varían, porque le cuento que, bajo mi caso, no sentía los síntomas comunes, sino que comencé a sentir síntomas de que se me hizo una otitis crónica en los oídos. Comencé con la piel, me salían puro como que como resequedad, pero era como, ¿cómo se les dice? Como un tipo de enfermedad como lepra, algo así. O sea, escoriaciones en la piel. Ajá, exactamente. Entonces, y por esa enfermedad
me internaron. Entonces, aquí la siguiente pregunta es, el tratamiento adecuado dura por vida y sabemos bien que no hay cura, pero usted como doctor, usted que sabe la ciencia y la ha estudiado, ¿usted piensa que en un momento va a haber cura o vamos a seguir con el tratamiento? En algún momento va a existir una cura. No hemos avanzado lo suficiente a nivel de lo que es la generación de esta, pero lo que tenemos en relación a los años 80, cuando comenzó, que no teníamos nada, es bastante prometedor, ¿ya? El problema de esta situación es que la gente se imagina los virus como un organismo externo. No, los virus viven dentro de las células. Ellos se transmiten por células y viven dentro de las células. Entonces, la terapia tiene que ir dirigida a penetrar las células y poder acabar con ellos. Hay enfermedades como, por ejemplo, los virus de la varicela zoster, que es el que causa la varicela y bueno, el herpes zoster. ¿Ya? Esos virus no se los eliminan. Esos virus, desde que la persona desarrolla el cuadro de la varicela zoster, luego de eso entra en un estado de reposo y se alojan en las raíces dorsales de los nervios. Y en un estado de inmunodepresión, por ejemplo, un estrés prolongado, el paciente puede generar de nuevo los cuadros de herpes. Entonces, es así. En el caso del VIH, si bien actualmente tenemos un tratamiento que le ayuda a las personas a llevar una vida normal, tienen la capacidad de reproducirse, y continuar con su vida, ¿no? Sin mayores complicaciones. En un futuro sí podrá desarrollarse, pero bueno, como te digo, o sea, llevamos apenas 40 años de investigación. Hay que ver qué se hace en el futuro. Puede ser que en unos 40, 50 años ya se logre nuestra cura. Esperemos que realmente, bueno, hoy en día la ciencia y la noticia que he visto de Estados Unidos, tentativamente están buscando una cura. O sea, ya han hecho investigaciones y han experimentado con personas que netamente tienen VIH y se han curado. Adicional a aquello que también hay personas que por el simple hecho de que han tenido unas operaciones y por cambiarle los recambios de médulas, oh sorpresa, se eliminó totalmente el VIH. O sea, son unos temas muy amplios a tratar y hoy en día son pocas las personas que lo tratan. Quien me habla, Johnny Carpio, a partir de los 20 años comenzó haciendo cursos de Hablemos Sin Tabú y justamente en podcast habla del título Hablemos Sin Tabú porque es un tema muy, ya en la actualidad, siglo XXI, 2025, a las personas debemos hablar de manera como es la realidad. Las cosas como son. Ajá. Porque les cuento que la enfermedad no te mata. Y es verdad, la enfermedad no te mata. Lo que te mata es el que dirá, el estigma y el estereotipo de las personas. Porque esa presión que tiene la persona con PV lo hace pensar y caer en el cuadro depresivo. Como la siguiente y última pregunta, doctor, ¿qué le diría a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le diría para poder hacer un control y reducir la población con esta enfermedad? Porque Ligorio Panchana cada día tiene nuevos casos. Bueno, hoy en día, hace poco más de un mes, comenzaron a repuntar de nuevo los casos de VIH por el desconocimiento, porque esa es la piedra angular de todo esto, el desconocimiento. Lo que debe hacer la gente es, bueno, en primer lugar, conocer cuál es la situación del país en cuanto a los casos de HIV, el uso responsable de preservativos, ya que el preservativo es el único método anticonceptivo que te previene infecciones de transmisión sexual. Y más importante aún, hacerse controles regulares. Por lo menos, si estás consciente del tipo de vida que llevas, que tienes múltiples parejas, hacerte controles. Y si, por ejemplo, hay algo que se normalizado, se discutía hace mucho tiempo, que las personas deben normalizar el hecho de pedir pruebas para infecciones de transmisión sexual previo a comenzar una relación. Ya vivimos en una época en que no tenemos que ocultar nuestra sexualidad, podemos hablar libremente de ella y podemos expresarla, pero siempre con responsabilidad. Bueno, esto es una vez más con el podcast Hablemos Sin Tabú. Quien habla es Johnny Carpio, en conjunto con el doctor de Bienestar Universitario, y nos vemos para la próxima.